Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en 2020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y a esta hora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Les recordamos que estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy y les informamos que con varios logros el paro nacional continúa. Las enormes y pacíficas movilizaciones por todo el país son una muestra de la gran vitalidad del paro nacional. Con ellas, la juventud, la ciudadanía y las organizaciones sociales, étnicas y populares generaron la posibilidad histórica de replantear el modelo económico, social y político y lograr que se ponga presente la necesidad de superar la pobreza, la desigualdad, las discriminaciones y exclusiones existentes en nuestra sociedad. En estos 22 días el paro nacional ha logrado un momento de cambio y no se puede desperdiciar. La indignación venció los miedos y la fuerza de este movimiento logrará lo que por décadas varias generaciones han luchado. Atrás quedó la idea de una ciudadanía inmóvil y ajena o distante de la situación social, económica y política. La de ahora es una ciudadanía activa, preocupada y dispuesta a hacer escuchar su voz y sus necesidades. Con el paro nacional se ha logrado detener por ahora dos reformas muy regresivas para las mayorías, la tributaria y la de la salud. Un ministro, el de Hacienda, tuvo que renunciar. La ministra, la de Relaciones Exteriores, también tuvo que dejar su cargo. Es a considerar de manera unilateral y engañosa algunas de las exigencias del pliego de emergencia, matrícula C, ampliación del subsidio a las nóminas de pequeñas y medianas empresas, aceleración del plan de vacunación, etc. Incluso pasamos de la negativa absoluta del gobierno a negociar, a plantear la posible disposición, a establecer una mesa de negociación. Se ha logrado frenar parte de la lesiva agenda, pero el mal gobierno continúa. El Comité Nacional de Paro reconoce y agradece a toda la ciudadanía, muy especialmente a la valiente juventud y a quienes se han movilizado, apoyado y solidarizado con esta causa. Se reafirma la expresidente de la República para que acepte la visita de la Comisión Interamericana de Relaciones y Encuentros con las expresiones de la juventud y la ciudadanía, que, como se ha dicho, no pretende ni quiere asumir la vocería de todas las personas. El Comité Nacional de Paro irá convocando a grandes movilizaciones y acciones pacíficas hasta que el gobierno serios y eficaces de negociación y cumpla con todos los sectores de la juventud. Amigos, ¿qué tal? Les habla Luis Guillermo Troya, comunicador social y periodista. Los invito a escuchar todos los días a partir de las 6 de la mañana el informativo Troya Noticias Edición Central por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co que dirige Omar Arango Jiménez. Originamos desde Bogotá la cadena radial hsch.com y troyanoticias.com. Los esperamos. Troya Noticias, el poder de la credibilidad. Exigimos el retiro de la reforma a la salud y de los proyectos que atentan contra los derechos de los colombianos. Negociación del pliego nacional estatal y del pliego de peticiones del magisterio ya. Por el respeto de los derechos humanos, por la vida, la paz y la democracia. El paro nacional continúa. Unidos vamos con FECODE. Y estamos de regreso aquí en nuestro programa Educación al Día y el pasado 19 de mayo hubo nuevamente movilizaciones en todo el país. Escuchemos a continuación a Nelson Alarcón, ejecutivo de FECODE, quien estuvo en las calles
de la ciudad de Bogotá y nos cuenta por qué continúa el paro nacional. Escuchemos. Desafortunadamente hoy el gobierno nacional le ha declarado la guerra al paro nacional, a estas multitudinarias marchas pacíficas, democráticas, a través de actividades artísticas, culturales. Eso es lo que hacemos los maestros y maestras, lo que hace el pueblo colombiano, lo que hacen nuestros jóvenes, que hoy los macartiza y los asesina Iván Duque, quien es el jefe, el comandante en jefe de las fuerzas militares. Así no se puede, aquí hay que dialogar, aquí hay que negociar, aquí hay que conversar realmente para darle una salida a este gran conflicto que hoy no quiere reconocer el gobierno nacional. Esperamos que realmente el presidente de la República reconozca que se ha extralimitado la fuerza pública, que ha asesinado a la inmensa mayoría de los 51 jóvenes que han muerto desafortunadamente en medio de este paro nacional que hoy cumple o lleva 22 días, y a lo cual exigimos que pida disculpas. Es que no puede ser así, que el gobierno nacional, el presidente como comandante en jefe, no diga absolutamente nada y que realmente demuestre voluntad, genere las garantías para poder iniciar un proceso de negociación. Escuchemos también a continuación las palabras de William Velandia, presidente de FECODE, durante el paro nacional de este pasado 19 de mayo. No ha habido ninguna voluntad, o sea, lo que se evidencia en la mesa es que no hay voluntad política del gobierno nacional. El mismo discurso del presidente, del Ministerio del Interior y el comisionado de la Paz en el sentido de, no, queremos que ustedes hagan, digan, pero en concreto a las pretensiones que nosotros le hemos planteado de garantías para poder instalar la mesa y las garantías en cualquier estado democrático, lo más lógico es, vamos a negociar sin balas, sin agredir a la gente. Eso es lo menos, en un estado de guerra, es lo menos que se pide. Bueno, vamos a dialogar, vamos a sentarnos a negociar, pero sin agredir. Esa garantía no ha sido respondida por el gobierno nacional. Por el contrario, lo que hemos visto es que han arremetido contra la marcha pacífica, contra nuestros jóvenes, contra nuestros marchantes, nuestros estudiantes, nuestros campesinos. Y el documento que nos entrega el comisionado en ningún elemento dio contestación a lo que se planteó muy seriamente desde el Comité Nacional de Paro. Nosotros estamos por el diálogo para negociar, pero en esa comisión exploratoria, como le digo, no se ve ninguna intención del gobierno de realmente buscarle solución a ese conflicto que hoy está en las calles, pero que de manera pacífica y civilista la gente con contundencia lo ha destacado en el momento. La misma Organización Internacional del Trabajo tiene claro que los bloqueos son un mecanismo de protesta, articulan las actividades que destacan ese llamado a la atención a un gobierno que no funciona. Además, los bloqueos, ¿quiénes los han hecho? Gente estudiantil, gente campesina, indígenas, trabajadores sin armas. Ningún bloqueo ha tenido armas. Luego es una protesta pacífica que nosotros le hemos dicho al gobierno, sentémonos a buscarle salida, a resolver ese conflicto que hay en la calle y que nosotros le hemos puesto toda la carne en el asador. Es que 51 asesinatos por parte de la fuerza pública es ya una cifra preocupante. Es que eso, yo no sé si es que el señor no se da cuenta que es una vergüenza en el mundo. Y entonces, nosotros hemos habilitado los corredores humanitarios de manera dialogada, tranquila, como siempre lo hemos hecho, organizados. Pero hoy la exigencia está en manos del gobierno. ¿Van o no va a atender lo que hoy está pasando en la calle? Nosotros seguimos con contundencia en esa marcha pacífica y civilista para que se resuelva de fondo. Y por eso en las mesas exploratorias hemos dicho garantías para sentarnos a negociar. ¿Y qué vamos a negociar? Lo que ya se le planteó al gobierno, que ya lleva más de año y medio, que es el pliego de emergencia, sumado ahí a que se hunda ese proyecto de ley 010 que es nefasto, la derogatoria del 1174 y que se mire una política social, que es con urgencia lo que reclama el estudiantado, los trabajadores, la gente del común, los campesinos, las indígenas en las calles. Si algo ha tenido históricamente el magisterio es la conciencia social, y con el ejemplo, con esa lucha pacífica y civilista hemos caracterizado todas las grandes movilizaciones del magisterio. Son 62 años y más de lucha organizada, pacífica, pero con contundencia y objetivos claros y definidos. Lo seguimos manteniendo. Y hoy el llamado al magisterio a seguir en esta causa del pueblo colombiano. Estamos en paro los maestros y maestras. Le hemos dicho suspendamos todas las actividades académicas, las actividades pedagógicas y sumémonos a esta gran masa de pueblo colombiano, que de una manera pacífica y civilista exige de este gobierno soluciones de fondo a una problemática que se venía acumulando por la mala administración del país. Entonces, vamos con todo, seguimos en las calles y
Ánimo que de la lucha unitaria, pacífica, con condiciones de bioseguridad, porque el momento así, con esa creatividad que tenemos que caracterizarla para exigir que este gobierno se atienda, como lo hemos hecho históricamente, lo que hoy está pasando en las calles de Colombia. También estuvo presente en las calles de Bogotá durante el paro nacional este pasado 19 de mayo, Diógenes Orjuela, ejecutivo de la CUT Colombia. Escuchemos. Evidentemente tenemos que seguir movilizándonos. La mejor arma son grandes movilizaciones, como la que estamos haciendo hoy, pacífica, llena de colorido, llena de mensajes. Ese, para el pueblo colombiano, ha venido respaldando eso, las movilizaciones, el paro y que sean pacíficas. Para que el pueblo siga con nosotros tenemos que seguir manejando eso y denunciando al gobierno que él, en vez del diálogo, en vez de la plena garantía del derecho a la protesta, respondes con represión. Pero ahí seguiremos. Contra la represión, seguiremos con gran movilización. Exigimos el retiro de la reforma a la salud y de los proyectos que atentan contra los derechos de los colombianos. Negociación del pliego nacional estatal y del pliego de peticiones del magisterio ya. Por el respeto de los derechos humanos, por la vida, la paz y la democracia. El paro nacional continúa. Unidos vamos con FECODE. Amigos, ¿qué tal? Les habla Luis Guillermo Troya, comunicador social y periodista. Los invito a escuchar todos los días a partir de las 6 de la mañana el informativo Troya Noticias Edición Central por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co que dirige Omar Arango Jiménez. Originamos desde Bogotá la cadena radial hsch.com y troyanoticias.com. Los esperamos. Troya Noticias, el poder de la credibilidad. Y estamos de regreso aquí en nuestro programa Educación al Día y vamos a escuchar a continuación al ejecutivo de FECODE, Omar Arango Jiménez, quien estuvo en entrevista con el abogado Sócrates Pérez sobre la alternancia, quienes hablaron sobre algunas precisiones de conceptos y también una respuesta al Ministerio de Educación Nacional a la pregunta de la doctora Alexandra Peláez, secretaria de Educación de Antioquia. Escuchemos. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta importante entrevista que vamos a realizar con el abogado Sócrates Pérez, asesor jurídico de ADIDA, y es sobre el tema de la alternancia y particularmente una respuesta que han dado desde el Ministerio de Educación Nacional a inquietudes planteadas por la señora secretaria de Educación Departamental, doctora Alexandra Peláez. En la consulta que hacía la doctora Alexandra Peláez en su primer punto y la respuesta que da el Ministerio de Educación el día 18 de mayo, pregunta, primero, le preguntó la doctora Alexandra al Ministerio, ¿es de imperioso cumplimiento la presencialidad tanto en el territorio como en las instituciones educativas en el modelo de alternancia? ¿Cabría alguna excepción? Es decir, los docentes con comorbilidad y o mayores de 60 años que desean asistir a la institución educativa pueden hacerlo. De ser afirmativa la respuesta, ¿bajo qué condiciones puede darse esta presencialidad? Y el Ministerio respondió entonces que en el marco de las regulaciones, normas y lineamientos expedidos por el Ministerio de Salud, Protección Social, Ministerio de Educación y los fallos y pronunciamientos de órganos judiciales y de organismos de control, se hace imperioso avanzar el retorno a las actividades académicas presenciales y presenciales en alternancia, siempre bajo el estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Los docentes con comorbilidad y o mayores de 60 años que deseen asistir a la institución pueden hacerlo y deben hacerlo, cumpliendo estrictamente con los protocolos de bioseguridad establecidos. Se debe tomar en consideración que lo atinente a las exenciones al trabajo presencial en el marco de la emergencia sanitaria fue modificado en la última versión de la norma vigente a la fecha sobre protocolo general, quedando únicamente el lineamiento dispuesto en el literal L del numeral 4.1 del anexo 392 de marzo 25 de 2020, por medio de la cual se modifica el artículo 2 de la resolución 666
y los numerales 4.1 y 5 de su anexo técnico, que dice: modificar vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, etc. Buscar alternativas en lo posible para que los empleados adultos mayores y aquellos que tengan comorbilidades preexistentes identificadas como factores de riesgo para COVID-19 puedan ejercer su trabajo, minimizando los contactos estrechos con otras personas. De igual manera, atención doctor Sócrates, la resolución 223 en el anexo técnico define contacto estrecho así. Contacto estrecho es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos de distancia en una habitación en el área de atención de un caso de COVID-19 confirmado o probable durante un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto directo con secreciones de un caso probable o confirmado mientras el paciente es considerado infeccioso. Las anteriores consideraciones, atención, son aplicables al sector educación, de acuerdo a la claridad que hace la resolución 392 de 2021 en cuanto al ámbito de aplicación de la resolución 666, que conlleva que los cambios en el anexo técnico del protocolo general son extensivos a los demás protocolos de bioseguridad específicos expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. He ahí la primera pregunta de la doctora Alexandra Peláez y la respuesta, el concepto del Ministerio de Educación Nacional. ¿Cuál es su opinión, doctor Sócrates Pérez? Bienvenido. Omar, muchas gracias por la invitación. Un abrazo a vos y a todos tus oyentes. Quiero dar mi apreciación desde el punto de vista jurídico, conforme a la respuesta dada por el Ministerio de Educación Nacional. Y quiero decirles que hay contradicciones, inclusive, en la misma respuesta que le da el mail a la Secretaría. Pero antes de ello, quisiera compartir con ustedes esto, bueno, no sé si me alcanzas a mirar. Esto que tengo aquí en mis manos es el Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo, que es la 1437 del año 2011. En su artículo 28, el artículo 28 determina los alcances de los conceptos. Eso que tú me acabas de leer allí es un concepto emitido por el Ministerio de Educación Nacional con posterioridad a una petición o a una pregunta que realiza la Secretaría de Educación. Además, si tú miras el marco de las preguntas que ella realiza, es unas preguntas que son de alguna manera inducidas, porque dice en caso que sí, ¿cierto? Entonces podemos decir que estamos obligando al ministerio que responda de manera positiva a lo que ellos se pretenda. Entonces dice, alcance los conceptos, salvo disposición legal. Claro, salvo disposición legal. ¿Legal qué es? Lo que está en la ley. Lo que está en la ley. En contrario, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en el ejercicio del derecho a formular consulta no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución. Partiendo de esa premisa, entonces sabemos que eso que interviene es una respuesta a una petición, lo que no aduce que es de obligatorio cumplimiento o ejecución, por cuanto no es la autoridad competente de un estado de emergencia para emitir ese tipo de situaciones. Entonces, partiendo de este concepto que emite una autoridad con posterioridad a una petición por una entidad, esos conceptos no son de obligatorio cumplimiento ni mucho menos de ejecución, ¿cierto? Porque no es algo que lo contemple una ley específica. Ahora bien, estamos en un estado de emergencia sanitaria y que la autoridad que debe emitir conceptos de salud sería el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Protección Social, no el Ministerio de Educación. Esa pregunta entonces tiene muchas ambigüedades, al igual que la respuesta. ¿Por qué tiene ambigüedades al igual que la respuesta? Porque la autoridad que debería de alguna manera darle respuesta a la misma es el Ministerio de Salud. Ellos son los que saben concretamente qué se debe hacer en estos casos o cuáles son las consecuencias que pudiese ocurrir con un docente que tenga esa dificultad. Ahora bien,
Le dice, los que deseen ir, ojo a esto, deseen ir. O sea, que no los están obligando, sino que es una voluntariedad de la persona que está solicitando ir a la institución educativa para efecto de supuestamente realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la presencialidad. Lo que significa entonces que cualquier consecuencia que se pueda traer del ámbito disciplinario, penal y administrativo es responsabilidad de esa persona que deseó ir, porque no está obligando inicialmente. Lo segundo, el tema de la alternancia, el concepto de la alternancia lo tenemos mal construido en términos de las instituciones educativas, y a mi juicio con esto creo que también de la misma Secretaría de Educación, porque la alternancia está definida en los lineamientos curriculares que emitió el Ministerio el año pasado para el trabajo en casa, en la página 8, que es la combinación del trabajo en casa y encuentros presenciales. Consentido de los padres de familia, estudiantes, docentes, directivos docentes y comunidad en general. O sea que no sería una competencia directa, según lo que está allí, que el ministerio o la entidad territorial certificada obligue a la presencialidad. Además, le van a decir más en esa respuesta que es obligatoriedad o es facultad de la entidad territorial certificada en educación para las posiciones de acuerdo a las posturas que existen dentro de la normatividad. Como no existe una normatividad, digamos, taxativamente que te diga puntualmente qué se debe hacer, se hacen conjeturas y se hacen adecuaciones al contexto. Ahora, no podemos hablar, a mi juicio, del 203 y la resolución 666, quien determina realmente los protocolos de bioseguridad para la educación básica, primaria, media y educación superior, es la resolución 1721 del año 2020. Así las cosas, entonces, es una apreciación totalmente, a mi juicio, equivocada y que va a dar pie a que esta situación, el departamento inicie abruptamente a hacer situaciones que no son reales. Ahora bien, hay una situación que mire que esto también sirve para que los maestros y los directivos docentes se den cuenta que lo que estaban obligando a que los maestros tendrían que estar presuntamente en las zonas o en los municipios de la ONA con posterioridad a la resolución que sacaron el año pasado, es una cuestión totalmente ilegal, es una cuestión totalmente que va en contravía de los derechos. Los derechos de las personas no se pueden renunciar, no se pueden enajenar. Así yo renuncio a ello, un derecho fundamental no se puede renunciar, ni puede buscar en ninguna autoridad administrativa mecanismos para que esa persona pueda renunciar. Así las cosas, los maestros tienen una potestad, tienen un fuero, de alguna manera, de que tienen unas excepciones porque tienen comodidades y no puede haber ninguna autoridad administrativa que diga lo contrario. Seguimos con el abogado Sócrates Pérez, asesor jurídico de Adida, hablando del tema de la alternancia y la consulta que ha hecho la señora secretaria de Educación Departamental al Ministerio de Educación Nacional. La segunda pregunta hecha por la señora secretaria de Educación es la siguiente. Frente a los docentes con comorbilidad y o mayores de 60 años que no están en el territorio donde se encuentra su empleo, pese a reiterarles por circular la necesidad que permanezcan donde está su empleo, se podrían iniciar los respectivos procesos sancionatorios para quien no atienda dicha directriz. Le voy a conocer antes de su respuesta qué le dijo el Ministerio de Educación. Le dice, en virtud de los artículos 6 y 7 de la Ley 715, las entidades territoriales certificadas en educación son competentes en la organización de la prestación y administración del servicio público de su jurisdicción. Por lo tanto, es la Secretaría de Educación la responsable de dirigir, planificar y prestar el servicio educativo, administrar la planta global docente, directivos docentes y administrativos en su jurisdicción, razón por la cual al adoptar las clases presenciales con alternancia se define para cada institución educativa las condiciones y variables a tener en cuenta en el desarrollo de ese proceso. Y sobre dicha base, todos los servidores públicos que laboran en la institución educativa deben asumir sus labores y funciones para dar cumplimiento a la prestación del servicio educativo. El retomar las clases presenciales con alternancia, como lo ha hecho la Gobernación de Antioquia, obedece a lo señalado por el artículo 2 de la sentencia emitida por el Consejo de Estado en enero 15 de 2021, al declarar
la legalidad de la Directiva 11 del 29 de mayo de 2020 proferida por el Ministerio de Educación, así como las disposiciones normativas de los numerales 2.2, 2.3 del artículo 2 de la Resolución 222 de febrero 25 de 2021 y la circular 026 de marzo 31 de 2021, expedida de manera conjunta por los Ministerios de Salud y Protección Social y de Educación Nacional. Bajo este marco, dice el Ministerio, bajo este marco normativo y jurisprudencial, están convocados todos los servidores públicos asociados a la prestación del servicio educativo presencial con alternancia, y en el caso particular, según las disposiciones que han señalado la Secretaría de Educación de Antioquia, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales en su calidad de entidad territorial certificada en educación. Por otro lado, los artículos 23 y 35 de la Ley 734 establecen sobre las faltas disciplinarias y las prohibiciones de todo servidor público lo siguiente. Ya usted sabe ya que señalan: falta disciplinaria constituye falta disciplinaria y por lo tanto da lugar a acción e imposición de la sanción correspondiente, la incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en este código que conlleve incumplimiento de los deberes, extralimitación en ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos, etc. Prohibiciones, las que están en el artículo 35. Así las cosas, es importante señalar que conforme a la Ley 715 de 2001, dice el Ministerio, la entidad territorial certificada en educación es quien cuenta con la competencia para determinar la prestación del servicio educativo de manera presencial, una vez esté el protocolo de bioseguridad, y con base en ello convocar a los docentes para el cumplimiento de las funciones propias del cargo. En el caso que no se dé la prestación del servicio o no se acaten los lineamientos determinados por la entidad territorial certificada en educación como nominador, la entidad podrá ampararse en las disposiciones normativas que se tienen frente a la obligación de cada servidor público de cumplir con las finalidades de su cargo y el cumplimiento de sus deberes e iniciar las actuaciones administrativas. Es decir, aquí el tema en esta segunda pregunta es si los profesores con comorbilidad mayores de 60 años se tienen que venir al territorio donde trabajan o pueden cumplir con su excepción por fuera en cualquier lugar. Su apreciación de la pregunta, la respuesta y cuál es la posición suya, doctor Soquete. La pregunta, sigo insistiendo, que son preguntas maliciosas, son preguntas que incitan al error, son preguntas que si el que va a dar la respuesta o el que la lee o el que la analiza no está bien parado, lo hace confundir y automáticamente eso se podría considerar como una vulneración al principio de la buena fe, que son las artimañas que se utilizan para que las personas puedan renunciar a ese derecho o puedan omitirlo. Pero ahora bien, la respuesta comparto parcialmente la dada por el ministerio, y te digo por qué parcialmente. Porque lo primero es que ellos hablan de la sentencia que se dio conforme a la directiva ministerial 11. Lo que hubo fue un control de legalidad, ojo, control de legalidad de la directiva ministerial 11 para evaluar si el trabajo en casa, conforme al tema de pandemia y las recomendaciones que se hacían allí, estaban acordes para preservar la vida. En ese sentido, fue que se dio la sentencia en que sí era viable, porque todo lo que se buscaba precisamente estaba ajustado a las condiciones que estamos viviendo de pandemia y obviamente a proteger la vida de las personas, como también el derecho a la educación que se venía prestando desde casa. Ahora, hay unas excepciones que vuelvo y reitero. Tienen esos maestros que son mayores de 60 años que tienen comorbilidades. ¿Y cuál es el interés a ellos? Preservarle la vida a estos maestros. Significa que ellos no están incumpliendo sus acciones laborales, sino que en la misma circunstancia la pandemia obligó al Estado colombiano para efecto de poderle garantizar a ellos el derecho al trabajo, pero también el derecho a la vida, a la salud, de protegerlo, porque son personas propensas a que se puedan infectar y obviamente podamos tener un desenlace fatídico en este sentido. Ahora, pregunto, en el recorrido
o expreso en el recorrido de la respuesta que hace el ministerio, hay algo muy importante, y es que le dice, le tipifica qué normas, o sea, que está dentro del positivismo jurídico, las causales de disciplinarias. No se las inventen, no se las inventen, eso ya está taxativamente en la norma. ¿Qué le van a descontar a un maestro o qué acciones administrativas decirle hacerle un maestro cuando presuntamente él está cumpliendo con su labor desde casa? Si el maestro no estuviese cumpliendo con las labores desde casa para el servicio de la educación, ahí sí podríamos mirar que estaba incumpliendo con su función como docente. Pero en la norma no está que el hecho de que un maestro no esté en el lugar de trabajo, pero está cumpliendo con sus actividades, haya opción a descuento o a procesos disciplinarios, porque eso no está dentro de la norma. Allí habría un prevaricato por parte de la autoridad administrativa que quiera incluir cosas nuevas a la normatividad, eso al positivismo jurídico. No hay por dónde, no hay una connotación, no hay una característica tipificada de la norma que le diga, tú faltaste a esto y por esto te vamos a entrar a sancionar. Además, porque las acciones administrativas, quien tiene el poder disciplinar es la Procuraduría General de la Nación según la Ley 734 del 2011. Todos los funcionarios públicos serán sancionados por ello. Que va a recaudar los elementos materiales probatorios en la presunta conducta punible, pero no es la Secretaría quien impone la sanción. Y allí claramente está que no hay ninguna tipificación de una sanción porque el maestro no está incumpliendo en sus labores y en la prestación del servicio, dado cuanto estamos en un estado de emergencia y según el artículo 7º de la ley 137 y obviamente la sentencia 046 de 1996 de la Corte Constitucional dice que los derechos no son absolutos, sino que son adecuables, se adecúan al contexto, son inviolables. Obligarme a ir a una institución donde no existe la garantía y teniendo yo las excepciones de comorbilidades, están violando mi derecho a la vida, a la integridad física, a la salud y demás. O sea que es un derecho que yo puedo reclamarlo o ir a la Administración de Justicia que me ampare ese derecho porque una autoridad administrativa está haciendo todo lo contrario. Doctor Sócrates, pero si el educador es obligado a un educador que vive en Barranquilla, trabaja en Ciudad Bolívar, él está dentro de las excepciones. Ya el rector o la rectora aceptan que no puede ir a la institución porque no hay las condiciones y está dentro de las excepciones, porque tiene 65 años el maestro y además tiene comorbilidades. Y el educador decide quedarse con su familia en Barranquilla o en Cartagena o en Bogotá y no en Ciudad Bolívar. ¿Le puede pasar algo si no se viene para el territorio? No, a mi juicio no, y te voy a decir por qué. Aquí tengo dos respuestas puntuales para darle a esto. Lo primero es que la ley estatutaria 1751 del 2015, en su artículo 5 determina que el Estado respetará, garantizará y protegerá el derecho fundamental a la salud. Ojo pues, ¿de dónde sale ese texto que está en esa ley estatutaria? Sale específicamente del artículo 49 de la Constitución Política de Colombia. Además también, el artículo 10 de la ley estatutaria 1751 del año 2015 establece que es obligación, ojo pues, obligación de Sócrates, de Omar y de cualquier persona propender por su autocuidado el de su familia y actuar de manera responsable cuando se ponga en peligro la vida de las personas. Eso está en esa ley estatutaria, pero te puedo resumir que en el artículo 95 de la Constitución Política de Colombia también está ese mismo texto. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo estoy en Barranquilla. Mi lugar de trabajo es Ciudad Bolívar. Lo que debo hacer es, en este estado de emergencia sanitaria, comunicarle a mi jefe inmediato, a mi rector, que yo estoy ejerciendo mis actividades desde Barranquilla, porque tengo las comodidades para hacerlo, tengo las herramientas para hacerlo. Lo importante es prestar el servicio en este tema virtual y estoy cuidándome a mí y a mi núcleo familiar, donde obviamente tengo que estar rodeado de mi núcleo familiar, en ese sentido. ¿Hay alguna decisión disciplinaria allí? Pues no, porque el maestro tiene unas excepciones y le está diciendo, trabaje desde casa. Una cosa es domicilio y otra cosa es la casa o la residencia donde reside, vaya la redundancia, el maestro. Yo puedo trabajar en Ciudad Bolívar,
pero en Ciudad Bolívar no tengo las comodidades o no tengo todos los elementos para poder prestar ese servicio a los niños, niñas y adolescentes desde la virtualidad. Pero estando en Barranquilla, tengo todas las comodidades para hacerlo. ¿Qué es lo importante? Lo importante aquí es que el maestro esté prestando el servicio que le llegue con calidad a los estudiantes. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. También estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.